No sé cómo empezar esto. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi sorpresa. Esta es la sorpresa. Bienvenidos a este podcast llamado Té de Rosas. Y en este primer capítulo me gustaría hablar un poquito, sobre mí, sobre cómo la poesía me encontró, para qué sirve la poesía y su rol de sanar, cómo eso se vio reflejado en mi vida. También el desafío que tiene hablar sobre poesía en el siglo XXI, el propósito del canal, algunos temas que me gustaría hablar y bueno, hay un mensaje final. Bueno, me llamo Trinidad, estoy en primer año de universidad y yo escribo poesía desde que tengo 12 años. ¿Por qué me gusta escribir? La verdad es que era un talento muy oculto que tenía. No sé si ustedes han pensado que, no sé, con el ejemplo de pintar. Como que nosotros cuando chicos siempre hemos pintado, pero no somos conscientes de que podemos hacer florecer esa habilidad. Y en mi caso me pasó eso con la escritura. Yo cuando chica me encantaba crear historias, me encantaba crear cuentos, pero no sabía que eso se podía volver en un pasatiempo. Y yo veía más escribir como en la vida académica, en el colegio. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaban mucho las preguntas de desarrollo, me encantaba muchísimo explayar mis ideas, argumentar, pero no me daba cuenta que era una habilidad que me podía apasionar. ¿Y cómo encontré eso? Tengo una historia muy random. Yo estaba con una amiga hablando, o sea, como creando historias, pero realmente sin sentido. Entonces a mí no sé por qué se me ocurre crear un poema de una planta. Y ese poema se llama Frágil, que está en mi libro, que a todo esto, el año pasado publiqué un libro llamado Historias de Fogata. Si es que les interesa, bueno, trata de cómo fue mi crecimiento personal a lo largo de mi etapa escolar. Y en él, bueno, se encuentran poemas que escribí desde los 12 años, incluido este poema que les estoy diciendo de Frágil. Y bueno, al final ahí fue como ese clic de, oye, la poesía va más allá de crear rimas. O sea, no es como en el colegio que te enseñan que la poesía, que tiene rimas y que tiene que ser muy estructurado. Para nada, o sea, la poesía no puede estar más alejado de eso. La poesía es la, la imaginación máxima de todo. Y de hecho hasta yo diría que puede ser una imaginación que va más allá de las pinturas, por ejemplo. Si bien la poesía es una habilidad que requiere interpretación, o sea, de cómo lo aplicas tú en tu vida, la poesía crea imágenes mentales, o sea, cada persona crea su propia pintura de la poesía. Y eso a mí me encanta, o sea, me encanta escribir y saber que aparte de que cada persona lo interpreta de distinta manera, crean imágenes mentales que a mí no se me ocurrirían. Entonces eso lo encuentro muy loco. Bueno, ¿para qué sirve la poesía? Yo diría que son dos puntos muy importantes. El primero es la capacidad de conocerte a ti mismo y el otro es la capacidad de generar recuerdos. En mi caso, bueno, me sirvió muchísimo para conocerme personalmente. Siento que, bueno, por ejemplo, antes de conocer la poesía, yo tenía un diario personal. O sea, lo sigo teniendo, pero antes mi principal fuente de escritura era un diario personal, donde escribía todas mis aventuras de colegio, lo que me pasaba, lo que sentía, etcétera. Pero con la poesía es algo distinto porque como que a medida que uno va escribiendo o combinando una serie de palabras, como que uno va procesando más lo que uno va sintiendo. Es como una especie de meditación. La poesía, a diferencia de otros estilos de escritura, es una forma de canalizar todos esos sentimientos que tienes dentro y poder conocerte mejor. Entonces, en ese sentido, en mi libro que publiqué el año pasado, yo voy
en el fondo sumergiéndome en esos sentimientos o en esas experiencias más allá de lo que me ocurre. Cosa que es distinto que un diario, porque en un diario cuentas, claro, lo que te pasó y lo que vas pensando a poco. Pero en la poesía es distinto. En la poesía son palabras más cortas, más abstractas, por lo que requiere una capacidad de reflexión muchísimo más alta. Por otra parte, creo que la otra finalidad de la poesía es la capacidad de crear recuerdos o estas imágenes mentales que les estaba diciendo anteriormente. En mi caso, como yo veo la poesía, para mí son historias. O sea, por eso viene el nombre de Historias de Fogata de mi libro, porque como que son puras anécdotas, pero hechas arte, ¿se entiende? No es solamente como que escribes lo que te pasa, sino que transformas todo eso en una creación. De hecho, bueno, en otro podcast me gustaría más desarrollar eso, pero poesía viene de una palabra griega que se llama poiesis, y poiesis, según Aristóteles, es la capacidad de creación. O sea, la poesía es transformar tus sentimientos en arte, en una habilidad. Y eso yo lo encuentro muy apasionante. Y bueno, eso tiene que ver con el siguiente punto, que es de el propósito del canal. Encontré un hueco en que no hay muchos canales, por no decir ninguno, que hable de poesía o que haga sus datos freaks de poesía o de cómo volverse más creativo. Entonces, nada, los quiero animar en este sentido a que sepan un poquito más de poesía. Poesía no es solo lo que te enseñaron en el colegio, la poesía es un estilo de vida. La poesía es una herramienta realmente para todo. Me gustaría mucho hablar en específico de cómo cada país, según su cultura, abarca el tema de la poesía, de cómo cada cultura entiende la poesía, algunos ejemplos, qué similitudes hay entre culturas que aparentemente parecieran contrarias y resulta que hablaban de los mismos temas en años muy antiguos donde ni siquiera existía la comunicación como intercontinental. O sea, no solamente me imagino la poesía como una herramienta de conocerte a ti mismo, sino también de conocer a la sociedad o comprender el comportamiento de cada persona de acuerdo a su contexto. En el sentido que la poesía también sirve de fuente histórica para comprender un país. También quiero incluir recitar algunos poemas míos de mi libro, que eso sí o sí va, de hecho. Así que también estén atentos porque voy a estar publicando algunos poemas. Algunos poemas muy bonitos, algunos románticos, otros de crecimiento personal, en fin, de los temas que ustedes quieran, para crecer como personas a través de la poesía. Así que eso, gracias por escucharme. Este podcast obviamente es medio cortito porque es básicamente una introducción a mi té de rosas. Y bueno, no les dije, ¿por qué el podcast se llama té de rosas? Es una historia muy chistosa porque a mí siempre en los correos institucionales, así del colegio, etcétera, siempre he sido té rosas. Entonces, como que no sé, no, ¿de dónde uno iba a sacar un apodo? O sea, mi apodo es Trini, todo el mundo me dice Trini, así que como que ese era mi único apodo. Pero resulta que ahora cuando entré a la universidad me pusieron... ay, corrí el celular. Me pusieron un correo totalmente distinto y único y que yo digo, me encanta mi nombre. Mi nombre es muy poético. El correo era T de Rosas, porque mi segundo nombre es de Lourdes. Entonces era T de Rosas y yo lo leo en voz alta y digo té de rosas.
soy un té de rosas. O sea, yo me imagino después como en los otros capítulos tomándome realmente un té de rosas, así como sí soy. Así que ahí no sé, ahí vamos a compartir un par de experiencias chistosas también en el podcast. Así que estén atentos. Estoy dispuesta a compartir todas mis experiencias, todos mis aprendizajes, consejos, mis buenas energías. Así que eso, nos estamos viendo en otro capítulo. Les envío un abrazo grande y gracias por escucharme.